Queremos darles la bienvenida a la conferencia El arte de doblaje con Leila Rangel. Em, Les vamos a contar un poquito acerca de quién es antes de dar la introducción por completo a Leila. Y bueno, Leila es egresada de Casa Azul en actuación. Debutó con la Compañía Nacional de Teatro en 2006. Con más de 30 años en doblaje y locución comercial, ha trabajado con marcas como Disney y Pixar y ha dado voz a personajes como Ashoka Tano y Hermione Granger. Desde 2020 ha narrado audiolibros y en 2023 dirigió el doblaje de El Niño y la Garza de Hayao Miyazaki. En 2024 está dirigiendo doblaje para DreamWorks. Entonces, Leila, bienvenida. Qué emoción tenerte aquí. En serio, es increíble poder compartir este espacio con alguien tan talentoso y con una trayectoria como la tuya. Bienvenida, bienvenida a Versoma. Muchas gracias, Bersoma. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder participar hoy con esta charla. Eh, y pues gracias por la introducción. Les cuento un poquito que sí, que en efecto empecé muy niña. Empecé a grabar muy niña, pero bueno, previamente por situaciones un poco familiares, un poco de la gente que era mi vecina en aquel momento y muchísimo también por la inspiración o por el impulso que me dio mi hermano, que también era súper histriónico desde pequeñito y le encantaba organizar obras, todo a manera de juego, pero digamos que yo estaba bastante empapada de todo el mundo artístico. Él hoy por hoy es justo ilustrador, muy bueno, por cierto. Y, yo más o menos por eso es que empiezo, porque tenía yo un tío que se dedicaba al cine independiente y empezó a hacer una película, llamó a mi hermano, pero a mí no. Y entonces yo estaba muy frustrada, yo tenía 2 años y medio cuando esto ocurre, esto me lo cuentan porque yo no recuerdo tanto. Y entonces yo quería participar y le pedí a él que me metiera en la película, pero no quería porque yo era muy chiquita y le daba miedo que yo no pudiera seguir indicaciones. Y entonces yo le dije a mi mamá, es que yo quiero ser actriz cuando sea grande. Entonces me dio la oportunidad y así de 2 años y medio hice mi primera participación en cine independiente. Era una especie de Blancanieves y los siete enanos, pero una versión rockera con grupos. Era un cine que se hacía en Super 8, entonces no tenía audio directo, se metía después, era musicalizado, era como un video largo, pero se estaba contando la historia de Blancanieves en una versión alternativa. Y bueno, pues yo salía de uno de los enanos y éramos como pequeños luchadores con mascaritas. Entonces una cosa muy bizarra. Pero bueno, esos fueron mis inicios y yo de ahí supe que era lo que me quería dedicar el resto de mi vida. No me pregunten cómo lo supe, pero lo supe. Y a partir de ahí, pues empecé a hacer comerciales para televisión de imagen. Hice por ahí un video con una cantante que se llama Lucía Méndez, que en los 80 pues estaba en su apogeo y mi hermano y yo salíamos de sus hijos en un video musical. Y a partir de los 7 años y medio, después de hacer todos estos pininos y yo ya muy entrada en los talleres de teatro en mi escuela, se da que nos invitan a hacer una visita a una compañía de doblaje porque tenía yo que armar, yo iba en escuelas activas y en esas escuelas necesitábamos hacer cada cierto tiempo exposiciones. Entonces nos tocaba hacer una exposición sobre teatro. Y ese mismo año entra a mi grupo una hija de una directora de doblaje de aquel momento y nos toca hacer la exposición a ella, a otro compañero y a mí. Y entonces, como la mamá pasaba mucho tiempo dentro de la empresa de doblaje, pues la cita fue ahí. Se llamaba Cooperativa de Doblaje, es una empresa que ya no existe hoy por hoy. Y entonces, como fuimos varias veces para hacer la exposición, armar todo, pues nos invitaron a ver, a entrar a las salas y ver qué era el doblaje. Yo previo a eso no tenía idea que existía ese proceso, simplemente como cualquier niña veía caricaturas en mi idioma y yo pensaba, pues nada, que así eran originales, ¿no? Entonces, veo cómo se hace y pregunto, oye, si yo quisiera hacer esto, ¿cómo le hago? Y pues fue relativamente sencillo porque fue un poco como aprender jugando. Para mí era como un juego. Tan era un juego que yo todavía regresaba a mi casa después de las primeras sesiones que empiezo a tener ya como profesionales. Todavía yo regresaba a mi casa. Me acuerdo mucho por contarles alguna anécdota. En aquel momento era muy famosa una serie que se llamaba The Nanny, La Niñera en español, con Fran Drescher. Y a mí me encantaba ese personaje. Entonces yo lo que hacía era
tenía capítulos grabados en VHS, en el formato en el que veíamos antes películas en nuestras casas, y yo le bajaba el volumen y yo iba escribiendo todo lo que ella decía en español y yo practicaba esa sincronización con el personaje, pero yo era muy niña, jamás me hubieran dado ese personaje, pero yo amaba ese personaje y quería, ¿no? Entonces yo incluso hacía mis propias prácticas. Y bueno, poco a poco y gradualmente, como es este proceso natural de ir avanzando en una profesión, pero yo a muy temprana edad me voy quedando con más y más cositas. Lo primerito que hago, o de las primeras cosas que hago que recuerdo, es una serie que se llamaba Full House. En español se le puso 3x3. Me acuerdo que la transmitían en Canal 7 o 13 en Azteca. Y esa serie era protagonizada por unas gemelas que todavía hoy son como mediáticas, se llaman las gemelas Olsen. Y cuando yo entro a esa serie, ya todos los personajes estaban dados, pero empiezan a entrar nuevos amiguitos de las niñas, ¿no? Y luego yo hacía una niña que se llamaba Denise y hacía además un niñito que eran los primos chiquititos bebés, hacía yo a Nicky y el otro se llamaba Alex, no me acuerdo si yo, creo que yo era Nicky. Y esos eran unos bebecitos como de 2 años, ¿no? Entonces, bueno, esas son como mis primeras participaciones, mis pininos. Y luego llega el momento en el que hago mi primer participación para cine en una película animada que se llamaba Pulgarcita. Me acuerdo mucho de eso y ahí hice una Catarina. Entonces, bueno, iba como poco a poco, así haciendo un poquito más de material, pero yo creía que la única empresa que existía era la cooperativa, porque en realidad pues yo no, ni mi mamá era la que me llevaba a todos lados y no sabíamos dónde más se hacía doblaje, pero ella empezó a cuestionarse, bueno, pero si esta es la única empresa, entonces ¿dónde se graban los Simpson o dónde se graba La Niñera incluso, ¿no? Y entonces nos vamos enterando que hay otras empresas. Y me llevó a tocar algunas puertas y me acuerdo que de lo primero que hago fuera de la cooperativa fue Barney, la serie muy famosa también en aquel momento, de un dinosaurio morado que cantaba y había muchos niños siempre y conforme iban creciendo los niños, pues venían nuevos niños y nuevos niños. Entonces en una de esas generaciones entro yo con un personaje y entonces empiezo a incorporar también el canto, que era otra de las aptitudes que fui desarrollando también en el coro de la escuela y empiezo a incorporar el canto al doblaje, ¿no? Y bueno, pues ahí estuve muchos años con ese proyecto y luego más o menos, no recuerdo bien si las fechas coinciden, pero por ahí de los 11 12 años también empiezo a hacer mis primeras participaciones en locución comercial. La locución comercial son son locuciones para radio y televisión, ahora para redes sociales también, anunciando algún producto. Entonces, pues he tenido oportunidad en ese rubro de participar con marcas como Mercedes-Benz, Walmart, muchas marcas también para Estados Unidos. He hecho cosas para Telcel, para Sabritas, para Coca-Cola, para Mattel. Empecé haciendo muchos comerciales para Hasbro, que se anunciaban muchísimo en Canal 5 los juguetes para Hasbro, y evidentemente por la edad que tienes y luego como vas creciendo, pues vas haciendo diferentes marcas, ¿no? Te vas quedando en diferentes castings y te van tomando en cuenta para diferentes marcas también. Y luego, como también recuerdo 12 13 años, no soy convocada, pero mi mamá me dice, ¿por qué no vas? ¿Por qué no vas? Hay una oportunidad para hacer un casting para una serie de Disney. Y entonces yo me sentía muy apenada porque a mí no me habían invitado a la prueba, pero supimos por otra compañera que estaban haciendo casting. Y entonces me lleva mi mamá y yo, muriéndome de pena, llego y pues me vieron y me dijeron, ay, tú también vienes a la prueba, perfecto. Y resulta que me quedo con ese casting. Era una serie animada muy divertida que se llamaba Pepper Ann, antes de que se lanzara en México Disney Channel. Les estoy hablando de esta serie que fue un segmento, una parte de la programación, recuerdo, de Azteca también, donde metió Disney. Mete Disney con 2, 3, 4, 5 series por ahí. Pepper Ann fue una de esas series y Pepper Ann era el personaje principal, que era una niña pelirroja, y yo hacía a la mejor amiga que se llamaba Nikki, que era una niña rubia con orejas muy grandes y era muy tímida. Y entonces hago el casting y me quedo. Y eso fue un parteaguas para mí. Primera, porque cuando uno hace doblaje, pues siempre lo que más deseas es poder un día trabajar. En aquel momento que no había como tantas plataformas y demás, en aquel momento hacer algo para Disney era lo máximo a lo que podías aspirar, ¿no? O sea, ser un personaje animado para Disney era la panacea.
Entonces, es así como tengo la primera oportunidad y es parteaguas también porque es ahí donde conozco a uno de los directores más importantes en mi carrera, que se llama Gabriel Kobayashi, que actualmente es dueño de una empresa también, ya tiene muchísimos años como empresario y justo ahí estaba de socio de esa empresa, entonces es el quien me hace el casting y es el quien realmente a mí me enseña el arte del doblaje como arte, porque puedo decirles que hasta antes de eso yo lo hacía un poco como juego, lo hacía un poco como intuitivamente y sucede que se puede uno ir llenando de vicios si no cae, y sobre todo a esa edad, en las manos adecuadas. Pero cuando yo conozco a Gabriel, es ahí donde entiendo realmente, ¿no? Es ahí donde entiendo realmente que es actuación sincrónica, ¿no? El doblaje es una rama y una especialidad de la actuación y lo que hace es traducir a otros idiomas, es sustituir canales de audio para ponerlo en el idioma donde se va a presentar al público para el que se va a presentar, pero es actuación sincrónica. Entonces es ahí donde yo realmente entiendo eso, hago clic y además empiezo a estudiar mucho más. Me desarrollo muchísimo con él como actriz de doblaje, pero unos añitos después ingreso a Casa Azul en un grupo especial para adolescentes que se llama Actores en Formación y ese lo dirigía el ex director de Casa Azul, el que estuvo muchísimos años dirigiendo la escuela y él dirigía ese grupo los sábados. Entonces éramos alrededor de 7, 8 niños, bueno, adolescentes en un grupo especial y montábamos obras. Y entonces se liga eso, ya les estoy hablando de años después, pero es cuando empiezo a hacer Stan Raven y empiezo a hacer Kim Possible, que son ya el lanzamiento grande de Disney Channel en México con estas super series y la mejor época del canal a mi parecer y por muchas opiniones que he escuchado, sabias opiniones, pues ya nunca esos tiempos regresaron, pero bueno, me toca hacer muchos personajes muy icónicos de esa etapa de Disney Channel. Y con él yo trabajaba precisamente Stan Raven, y es ahí, a partir de ahí, que yo aprendo y aprendo y aprendo y se junta con mis estudios en Casa Azul, previos a la carrera, porque después decidí hacer la carrera también de actuación, pero esos 2 años fueron maravillosos porque yo sí tuve un brinco y un desarrollo y un entendimiento de lo que era actuar a otro nivel. Entonces, para mí es esos mentores y esas personas que siempre tienen que estar en la vida de un artista y de un creativo, porque son guías, ¿no? Y son esos puntos y aparte, esos parteaguas en nuestras carreras que nos impulsan hacia un nivel mucho mayor, ¿no? Y luego, ¿qué más les cuento? Bueno, después de Disney, pues vienen muchísimas oportunidades. Un poquito después viene el casting para hacer em, una cosa muy especial en aquel momento, donde se hablaba mucho del proyecto y todos queríamos participar. Yo creo que hicimos prueba todos los niños y todos los adolescentes de aquel momento que hacíamos doblaje. Hicimos prueba en la cooperativa donde empiezo yo a hacer doblaje, ahí se hicieron las primeras pruebas, hice una prueba ahí, luego el proyecto no se realiza en esa compañía, se lo llevan a la compañía en aquel momento que le pertenecía al grupo Televisa, que se llamaba Audiomaster, y les estoy hablando de Harry Potter. Entonces, en ese momento hicimos pruebas y pruebas, hicimos la prueba en la cooperativa y luego en Audiomaster hago un par de pruebas más y pues yo estaba segura que me iba a quedar con el personaje porque decía, bueno, pues si ya me probaron tantas veces, seguramente algo les está gustando de lo que estoy haciendo. Pero bueno, ¿qué les cuento de aquel momento? Era yo muy niña, era muy chica. Muchos años fueron muy difíciles cuando no me quedaba con los proyectos porque yo me lo tomaba así como algo súper personal, ¿no? Entonces era como, ¡ah! Era, ya saben, lágrimas, era frustración. Y bueno, finalmente pues eso ya es pan de cada día y uno aprende a lidiar con la frustración después de mucho tiempo, pero creo que es importante tocar ese punto ya al final de la plática, pues podremos hablar al respecto porque es algo por lo que todos pasamos, pero es muy necesario. Solo quiero hablarles de la necesidad de la frustración en la carrera de cualquier persona. Te dediques a lo que te dediques, por supuesto, pero dedicándote a esto donde siempre estás tan expuesto, donde siempre tu trabajo tiene que gustarle a alguien y estamos como tan dependientes de que alguien diga que lo que hacemos vale, que es bien complicado, es un tema muy, muy complicado, ¿no? Pero bueno, finalmente no me quedo con Hermione Granger y me frustra horrible.
y pues como que nunca salió de mi radar que yo tenía que hacer ese personaje, pero de alguna u otra forma lo fui soltando. Y luego, en algún momento, ya cuando yo estaba en la carrera, me acuerdo mucho, esto sucede como que voy y vengo en el tiempo, porque hubo cosas que pasaron después, pero hablando de la frustración y hablando de la visualización y también un poco de lo que uno desea mucho, me acuerdo que se me quedó muy grabada una frase que nos dijo un maestro, Enrique Singer, un maestro de actuación, que fue, nos dijo, ¿se han fijado cómo cuando uno desea algo mucho, no sucede, pero cuando sueltas eso que deseas mucho, sucede por lo general? Y como que esa frase a mí se me quedó siempre porque justo aprendí que también parte del proceso era soltar lo que uno deseaba mucho, que sí era muy importante tener sueños, metas y objetivos, pero que al mismo tiempo no podíamos aferrarnos, porque energéticamente, y esto yo ya lo traigo a mí hoy, ¿no? Porque he entendido muchas cosas de la vida, pero sí pasa algo, hay un bloqueo energético cuando uno se aferra a algo, no sé por qué, pero uno como que lo cierra, se cierra la posibilidad de tanto pensar en ello. Entonces, cuando viene este momento de soltar, es cuando generalmente suceden las cosas, ¿no? Y conforme uno va creciendo y madurando, va pudiendo hacer estos procesos con mucha más rapidez y mucha más eficacia, ¿no? Es algo que hay que entender, es un proceso, pero ahí les paso también ese tipo. Y luego viene, bueno, trabajo muchísimo con Disney a partir de lo que les cuento. Aquí tengo mi acordeón porque luego se me olvidan. He hecho muchísimas producciones. Hubo un momento de mi vida donde yo no salía de los estudios y ahora ya les platicaré cómo lo vivo hoy, ya después de tantos años. Pero sí hubo un momento donde yo de lunes a viernes estaba grabando mil cosas y no tengo como noción de todo lo que he grabado, ¿no? No sé cuántas producciones, no sé cuántos personajes haya hecho ya en este punto de mi carrera, pero digamos que de lo más significativo en Disney, pues hice el regreso al país de nunca jamás, que además fue la primera animación para Disney que yo hice, ¿no? Y entonces, bueno, a pesar de que es una segunda parte y que yo soy súper fan de la primera y que se hizo en aquel momento un doblaje de dioses, pues para mí era un gran logro porque era muy niña. Entonces fue la primera vez que yo fui a verme al cine, a escucharme al cine, haciendo una animación para Disney, ¿no? Y era la hija de Wendy, ¿no? Además, Peter Pan, que me fascina la historia. Entonces, ese fue mi primer gran logro animado para Disney. Luego viene el libro de la Selva 2, donde también tengo oportunidad de cantar. Luego, por ahí se atraviesan Kim Possible, Stan Raven y otras series para Disney Channel muy, pues, de bastante importancia. Y luego, pues, viene Los Increíbles de Pixar, que es mi gran entrada también a trabajar no solo con Disney, sino ahora con Pixar, ¿no? Que es uno de los estudios que más admiro por su calidad, por sus historias, por los guiones, por la gente que trabaja ahí, por la mentalidad. Y bueno, pues Los Increíbles viene y es una súper historia y ahí tengo la posibilidad de hacer casting para Violeta Parr, que es la hija del matrimonio Parr, hija de Bob y de Elastigirl. Y, y me quedo con el personaje y entonces pues se vuelve algo también muy importante en mi carrera, pues por el alcance que tienen y la proyección que tienen estas películas y estas historias. Y después viene otro gran personaje que se llama Charlotte en La princesa y el sapo, que regresa a Disney a la animación tradicional. Y esa, pues les cuento rápidamente que yo inicialmente voy a hacer una prueba para Tiana, que es la protagonista. Y entonces yo estaba muy emocionada porque tenía la posibilidad enfrente de hacer una princesa para Disney, donde todavía, digamos que eso era algo muy soñado pues digo, por cualquiera que hiciera doblaje en aquel momento, por las actrices en general, pero además también por lo que significaban en aquel momento todavía las princesas, ¿no? Antes de que venga todo, todo lo que vivimos hoy, como también pues se ha hablado ya tan mal de esas películas y se ha hablado tan mal de la educación que nos dio y el amor romántico que aprendimos, ¿no? Entonces no estaban satanizadas, les cuento que no estaban satanizadas. Y era un gran orgullo poder ser una princesa Disney, ¿no? Entonces, bueno, era eso, era en Nueva Orleans, era la primera princesa em, de color, digamos, ¿no? Yo siempre digo una princesa negra, pero bueno, no quiero herir susceptibilidades simplemente porque para mí no tiene nada de, eh, digamos, malo decirlo, somos blancos, negros, morenos, ¿no? O sea, las cosas, creo que somos más, digamos,
creo que marcamos más las diferencias y tratamos de acomodar todo de una forma bonita. Para mí es lo que es y es maravilloso. Pero bueno, era la primera princesa, después de mucho tiempo también en Nueva Orleans con una música increíble, una animación tradicional preciosa. Y total que hago la prueba y no me gustó. No me gustó, mi voz no le iba al personaje. Ella hablaba muy grueso, era una voz muy gruesa, muy grave, y yo sentía que no le iba, pero mi corazón quería, ¿no? Y cuando salgo, el gerente creativo de voces en español en aquel momento me dice, ¿no quieres hacer prueba también para la mejor amiga? Y entonces vuelvo a entrar a la cabina y hago prueba para Charlotte. Y esa fue como si yo la hubiera, como si hubiera yo nacido para ser ese personaje, ¿no? O sea, de inicio fue como, wow, 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 eh, mm, es un personaje sumamente cómico, es muy noble, pero es muy simpática, tiene una voz muy particular, entonces era mucho trabajo de caracterización vocal, que a mí me gusta mucho hacer ese tipo de trabajo y amo hacer comedia. Y entonces siempre lo narro como algo, como cuando te queda, te pones un guante y te queda, y te pones el otro y por más que, como el zapato de Cenicienta, no te queda, por más que metas, hagas, quites, pongas, no te va a quedar, ¿no? Entonces, bueno, pues me quedo al final con Charlotte y yo estaba esperando la llamada, ¿no? De me quedaré, no me quedaré en el proyecto y con cuál me quedaré. Sería increíble ser una princesa Disney, pero el otro personaje creo que me va súper bien, entonces estaba yo en un dilema. Al final, pues creo que ocurrió lo mejor para mí, porque en esa película sí hay un personaje que se recuerda mucho, es Charlotte, y bueno, pues fue increíble también. Y luego viene también todas las películas de Harry Potter a partir de la tercera, porque en este soltar las ideas, de pronto, a partir de la cuarta, perdón, hace una misma niña, hace uno y dos, luego la tercera es la que dirige Cuarón y designan a uno de sus amigos directores de cine para que haga el doblaje, para que dirija el doblaje, y entonces llama a mucha gente en muchas partes, ese doblaje no es muy bien recibido, y a partir de la cuarta vuelven a hacer prueba para Hermione, y es ahora cuando me quedo con el personaje. Entonces, finalmente se dio, ¿no? Lo que yo siempre pensé que en algún momento iba a ser, pues por azares y el destino, o como queramos verlo, regresa la oportunidad y en esta ocasión lo logro. Entonces, pues es algo muy mágico para mí, como la película y como la historia en sí. Hermione Granger significa magia en mi vida, literalmente por cómo lo logré finalmente cuando pensé que ya nunca iba a haber esa posibilidad. Y pues se vuelve también uno de los personajes más importantes de mi carrera. Em, y después viene también personajes como Shuri de Pantera Negra, que es un personaje muy lindo porque es una super heroína. Y luego en la segunda parte, que es una película muy importante, pero además muy emotiva por la muerte del actor principal en la primera. Y ella toma un poco el papel de Pantera Negra, pero bueno, al final hay como un giro donde podemos suponer que ahora será el hijo de él, pero durante toda la segunda parte es ella la que tiene que tomar la batuta y hacer una superheroína, pues también siempre es lindo, ¿no? Y me ha tocado hacerlas de distintas maneras, no todas con capa, pero sí muchas justicieras y mujeres fuertes. Y luego Ahsoka Tano del mundo de Star Wars, que es otra de las grandes sagas eh, y de las historias que la cultura pop más reconoce. Entonces también es un gran regalo en mi carrera. Y a Ahsoka la empecé a hacer desde Clone Wars, desde la serie animada. La he hecho prácticamente durante todo el tiempo. Solo hubo algún momento en que me fui a vivir fuera del país y ahí dejé algunas cosas. Pero luego regreso y retomo el personaje. Y bueno, pues recientemente se hizo la serie de Ahsoka y ya con una actriz en live action que se llama Rosario Dawson. Y pues fue un gran reto para mí porque entonces otra vez viene una voz sumamente grave, ¿no? Una voz muy gruesa. Y yo tenía mucho miedo porque yo sentía que, por supuesto que mi voz se ha ido engrosando con el tiempo, pero yo sentía que no iba a llenar el personaje, ¿no? Así lo decimos en el argot, como que no llenas, específicamente en el de doblaje, em, como que falta me faltaban esos graves. Entonces yo tenía miedo, pero el director, que es un gran director y compañero también desde que éramos niños, em,
él me ayudó mucho y me dijo, no vamos a hacer los graves de ella, vamos a hacer los tuyos. Y ya eso me quitó un gran peso encima. Y entonces era una locura porque al mismo tiempo yo hacía en la misma empresa, Raven ahora tiene otra serie que se llama La Casa de Raven. Y entonces estábamos haciendo una de las últimas temporadas. Entonces en la mañana yo hacía Raven y luego en la tarde subía a hacer Ahsoka, que son completamente opuestas, ¿no? Una es aguda, a veces muy grave, es muy simpática, habla rapidísimo, y luego subía a hacer Ahsoka, que es todo el tiempo una contención y los tonos súper graves, súper contenidos, habla despacio, es una mujer así como muy cerebral, ¿no? Entonces eran como polos opuestos y también fue un gran experimento actoral ese. Y bueno, pues digamos que esos son como bueno, también no se me puede olvidar Astrid Hofferson de Cómo entrenar a tu dragón, otro de las grandes historias que me ha tocado contar, y a Astrid sí la he hecho en todo lo que ha aparecido Astrid, la serie, los dragones, las películas, todas, y también ha sido un personaje sumamente bonito. em, con un directorazo y nada, es otra de las series que me han marcado también muchísimo. He cantado también mucho en doblaje en clásicos como El Grinch, en Shrek, si recuerdan la casita de información, en Shrek 1 ahí tuve la gran oportunidad de participar con la canción de la casita. Y luego también en el Expreso Polar hice la canción de la niña protagonista. Em, He narrado distintos audiolibros desde el 2020. Me he incorporado mucho al mundo del audiolibro. A partir de la pandemia se empezó a grabar mucho a distancia y los locutores y actores de doblaje tuvimos que empezar a construir nuestras propias cabinas en casa para poder lograr seguir trabajando. Y empecé con eso, con los audiolibros desde el 2020. He hecho muchos títulos. También es otra área de la voz muy linda porque es trabajar a otro ritmo, ¿no? Aquí no estás siguiendo como en doblaje una voz o una sincronización. Aquí eres tú libre de darle tus entonaciones, ir entendiendo la historia, se va grabando conforme vas leyendo el libro, ¿no? O sea, muchas veces puedes como leer un poquito antes, pero a veces la carga de trabajo no nos da los tiempos para haber hecho una lectura previa, entonces digamos que es lectura de primera intención, entonces hay que tener una dicción y un trabajo vocal bastante bien construido para poder aguantar esas, porque son 3, 4 horas grabando sin parar, ¿no? Entonces es otro reto lindo. Y contar historias siempre me ha gustado mucho, entonces es otra manera de contarlas y también me llena y me satisface mucho. Y bueno, he dirigido proyectos desde hace muchos años y realmente el incorporarme a la dirección de doblaje no era algo que estuviera precisamente en el radar, no en el mío, pero varios compañeros me decían, es que creo que tú podrías funcionar muy bien, creo que lo podrías hacer muy bien. Y para mí era como un poco tener la duda, no saber bien cómo hacerlo, es algo que se puede ir aprendiendo, por supuesto, pero creo que las primeras veces que lo hice fue un poco como aventada, no necesariamente porque yo quisiera, sino supliendo a algún compañero que no podía cubrir la dirección y entonces no me sentí realmente que yo hubiera tomado la decisión. Sin embargo, siempre estuvo en mi cabeza que yo quería dirigir animación para cine. Eso sí lo quería hacer. O sea, yo decía, no quiero pasar mi vida ahora encerrada porque es un trabajo bastante, digamos, esclavizante el de un director de doblaje porque te tienes que encerrar en lugares muy chiquitos durante horas. El actor puede ir, venir, hacer locución, ir a grabar un audiolibro, ver diferentes personas, ver cuándo empieza el día, cuándo acaba, pero un director de doblaje, la realidad es que pasa prácticamente todo el día encerrado en una cabina y solo sale a comer y regresa. Y sales tarde, dependes de los horarios de todos, a veces no llegan los actores, a veces llegan muy tarde, entonces tienes que estar como muy atenido a lo que pase afuera. Y también el intercambio energético a mí me parecía bastante retador porque todo el día estás recibiendo energías distintas y eso para mí también era algo que no, en espacios muy chiquitos. Entonces, a mí eso no me llamaba tanto la atención, pero sí decía, yo quiero dirigir animación para cine, yo quiero dirigir. Y eso se quedó ahí, en mi cabeza, durante muchos años.
El año pasado, 2023, un amigo de actor también, de Casa Azul, pero que ahora trabaja en una distribuidora pequeñita de cine que se llama Cine Caníbal, me llama y me comenta que están por los socios, que son dueños de realmente trabajan ahí unas 5 o 6 personas, es muy pequeña, pero me comenta que están por traer a México de un festival. Creo que la vieron en Toronto o en Cannes, no recuerdo, pero que están por traer El Niño y la Garza a México y que están buscando estudios de doblaje porque la quieren presentar en México en español. Y entonces necesitaban datos de estudios, cotizaciones, directores, bla, bla, bla. Y entonces pues yo le empiezo a averiguar, a investigar la información, le recomiendo 2 estudios y me comenta en una de esas llamadas o mensajes, no recuerdo, me dice, Alfonso Herrera quiere participar en la película, el actor Alfonso Herrera quiere participar. Y entonces yo escucho eso y digo, claro, ¿por qué no digo que yo también quiero participar? ¿No? O sea, fue como una inspiración, sin yo conocer a Alfonso en ese momento, fue muy inspirador saber que él estaba buscando la oportunidad y que hizo fue y tocó la puerta. Y dijo, oye, a mí me gustaría, ¿qué podemos hacer? Me gustaría que me consideres para el casting, porque él sabía que le iba a distribuir en México Caníbal. Y entonces yo le mando un mensaje y le digo, oye, Miguelito, es mi amigo, porfa, estos mensajes pásaselos a Geminiano y a Memo, que son los dueños de Caníbal. Entonces yo les digo ahí, oigan, pues estos estudios me encantaría que puedan considerar y además me reporto, así lo decimos nosotros, que es como me hago presente y cuenten conmigo, ya sea como actriz. Yo todavía en ese momento no sabía qué personajes femeninos había dentro de la trama, pero o como actriz o como directora. Y entonces se da otra cosa muy mágica, que es que justo ellos lo dejan ahí como una alternativa, o sea, una posibilidad, y justo el estudio que ellos escogen, que no fueron mis recomendaciones, ellos escogen otro estudio, pero justo ese estudio, hacía unos meses antes de esto, se habían ido para allá a trabajar personas, productoras, que habían trabajado mucho conmigo dirección, o sea, habían trabajado mucho conmigo como directora. Entonces ellas conocían perfectamente mi trabajo y habíamos hecho proyectos japoneses, ¿no? Entonces se van ellas para allá, ellas tenían una buena opinión de mí como directora y dirigiendo precisamente algo japonés y Memo y Gemi pues ya tenían la información de que yo quería. Entonces no sé cómo estuvo ahí la plática, pero resulta que un día recibo el mensaje diciéndome, oye, nos interesa mucho que dirijas un proyecto japonés para el próximo. Y le dije, oye, de pura casualidad, ¿es El Niño y la Garza? De Hayao Miyazaki. Sí, es esa. ¿Cómo sabes? Ah, pues por esto. Y pues tuve la oportunidad maravillosa de dirigir mi primera película de animación para cine con Ghibli, Hayao Miyazaki y El Niño y la Garza. Entonces fue maravilloso porque nunca me imaginé una mejor posibilidad, ¿no? O sea, superó mis expectativas por mucho. Y en este momento, pues ya para cerrar la plática, estamos por estrenar mi segunda película animada para cine, que se llama Robot Salvaje, con DreamWorks. Y que hay otra coincidencia preciosa ahí, que es que Chris Sanders, el mismo director de Cómo entrenar a tu dragón, donde yo interpreto a Astrid, es el director de esta película. Y es un gran, gran, gran director. Gran director. Entonces, la película no les puedo contar, pero van a llorar como nunca en su vida. Van a llorar, van a reír, la van a disfrutar. Es una gran experiencia. Ver Robot Salvaje es una experiencia. El tipo de animación que desarrollaron para esta película está muy entrelazado con la ilustración, porque esta película es originalmente un libro. Y ese libro, que es del autor Peter Brown, era, antes de ser escritor, era ilustrador. Entonces él hacía ilustraciones para niños muy bonitas, muy bonitas. Y empieza a hacer ilustraciones, le empieza a ir bien, se avienta sus pequeñas historias, sus primeros cuentos, y luego escribe Robot Salvaje. Y es su primer libro, y es, digamos ya, de formato largo, y es bestseller. Entonces hace Wild Robot y hace uno, dos y tres, son 3 libros,
y DreamWorks compra los derechos para hacer la primera película y entonces hacen esta mezcla, que era algo que entiendo ya estaba desarrollando un poco DreamWorks, pero para Robot Salvaje vino perfecto porque entonces hacen una mezcla de animación con ilustración y el resultado es hermoso. Es una película llena de color, los personajes son hermosísimos una vez que pasan del libro, que es muy infantil, es hermoso, pero es muy simple, las frases son simples, es mucho más directo y cuando la toma Chris Sanders, reescribe, digamos, para cine y la dirige, los personajes se vuelven multidimensionales, hermosos, conectan de una manera impresionante y se vuelven completamente, ¿cómo les puedo Es que no sé poner en palabras lo que es Robot Salvaje, pero de verdad para mí es una experiencia, es como se los puedo describir. Es una historia preciosa y está llena de mensajes, está llena para todos, o sea, seas quien seas, tengas la edad que seas, te vas a conectar, sí o sí, eso se los prometo. Y les digo, es como una montaña rusa de emociones. Van a llorar, se van a reír, van a llorar, reír, llorar, reír, todo el tiempo. Nunca te pierdas porque es una película muy emocionante. Lleven a todos los que puedan. Y bueno, eso ya lo vamos a estrenar este 26 de septiembre. Mañana hay un preestreno, pero el 26 ya está en todos los cines, así que por favor no se la pueden perder. Y bueno, ese es el último proyecto en el que he participado y muy importante, o sea, es una de las grandes cosas que me han pasado en mi carrera. Y también acaban de estrenar ayer la nueva serie del Pingüino en Max, la nueva serie original de HBO, y ahí interpreto un personaje increíble también, que se llama Sofía, y que tampoco les voy a spoilear, pero lo publiqué hoy en mis redes y les puse, esperen lo peor. Así que bueno, ya podrán imaginarse una gran serie contada en 7 capítulos y es aterradora, interesantísima y me parece, pues muy padre que puedan verla también. Esto es de DC y eso es con lo que estoy en este momento trabajando, estos dos proyectos. Y bueno, pues coincidió con que hoy tuvimos la plática para poderles presumir a gusto. Se estrenó ayer y se estrena el 26, pero ya estamos libres de poder platicar del proyecto. Ay, genial, muchas gracias. Para presumirles y para invitarlos, ¿no? Para presumirles, por supuesto, pero para invitarlos más que Ah, nada. No se pierdan. Sobre todo Robot Salvaje, porque sí es una joya de la animación y pues yo sé que aquí en este foro estamos muy interesados en estos temas, así que no se la pueden perder como realizadores, como creativos, como gente que está interesada en ese mundo y nada, les va a dejar muchísimo en todos los aspectos. ay, muchas gracias, Leila. Muchas Gracias. felicidades con esta trayectoria tan increíble y durante tantos años y Muchas con gracias. esos personajes que yo creo que a todos nos marcaron. A mí personalmente, cuando hablaste de Barney, yo era la niña Barney, ¿sabes? Porque yo me la vivía queriendo ver nada más esa serie, entonces eso está impresionante. O sea, yo sabía y creo que aquí los que están en la charla, pues sabíamos sobre algunos personajes que habías interpretado, pero ahorita que nos empiezas a contar todos los demás, o sea, yo ni idea que participaste en eso, ¿no? Ujú. Pues sí, pues han sido muchos porque llevo muchos, muchos años en esto, entonces pues han sido cosas que de pronto pues ya no se hablan porque pues van pasando y vienen otras y como les digo, en algún momento pues yo no hacía otra cosa más que grabar todo el día, ¿no? Entonces, Ujú. pues un poco así fue como es que he tenido oportunidad de participar en tantos proyectos porque esto es así, ¿no? Si uno se mete de lleno, pues diario estás grabando algo diferente. Sí, no, está increíble. Por acá durante la charla nos estuvieron escribiendo Ay, acerca de lo que íbamos platicando. Y sí. bueno, aquí Koa nos dice que le gustaba, bueno, le encanta ese personaje que es Charlotte de La Princesa y el Sapo, que sí, como mencionabas, al final de cuentas destaca demasiado en la película. Claro, no es el personaje principal, pero es Oh, clave, o sea, es clave para toda la historia, ¿no? sí, 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 Ujú, coincido. Es un personaje, es que pasa con estos personajes que están tan bien diseñados y tienen tanto carisma, ¿no? ujú. Lo que les platicaba ahorita de Robot Salvaje. Bueno, en Robot Salvaje sí yo no tengo uno favorito, pero en realidad todos están tan bien escritos que te enamoras de ellos, ¿no? Y creo que Charlotte es uno de esos personajes creados, eh, desde la imaginación, la creatividad, con tantas aristas, y tan noble, ¿no? O sea, es un personaje súper noble.
parece muy superficial, pero al final pues es la nobleza en persona y eso creo que la hace también súper entrañable, ¿no? Sí, justamente, como esa, que tú crees que no van juntas, la nobleza con la superficialidad, Ajá, pero al final de sí, cuentas fue algo que necesitaba hacer para sí, poder entender lo noble que era, ¿no? exactamente. Aquí nos dice Alberto del Hilo Negro, nos platicas que empezaste muy chica. ¿Te Ujú. afectó de alguna forma el cambio de voz que sufrimos adolescentes o te benefició? No, fíjate que en el caso de las niñas es muy afortunado ese cambio. En el caso de los niños es una pesadilla. Porque sí, a ellos les va muy mal. O sea, todos mis compañeritos que empezaron chiquitos igual que yo, pues pasaron por una época muy complicada, ¿no? Donde los gallos, esta voz rara, ¿no? Que tienen en el paso de niño a adolescente, es una voz muy extraña. Entonces, los dejan de llamar muchísimo, mucho, mucho, mucho. Y luego, pues en lo que ya regulan y tal, se quedan mucho tiempo sin trabajo. No, no estoy consciente si son años o es un año por lo menos, pero sí a muchos les, dependiendo de cada caso, ¿no? Pero en el de las niñas no, tenemos la fortuna, las mujeres, el paso de voz es muy gradual. Entonces vamos como haciendo personajes a lo mejor un poquito más grandes, un poquito más grandes. Pero real, para mí, o sea, yo sigo siendo gente muy joven en doblaje, porque mi voz no es precisamente de una mujer muy grande, pero digamos que a mí me encanta esta parte en la que estoy viviendo ahorita porque tengo acceso a personajes muy interesantes de mucho más edad. Y entonces como que mi registro me ha ido llevando poco a poco a mejores personajes, ¿no? Yo siento a personajes más complejos. Pero no, justo en el caso de las mujeres es algo muy sutil, afortunadamente. Sí, incluso, bueno, yo había en algún momento igual visto otras charlas con otras mujeres que también hacen doblaje, Ajá. pero justo hablaban de que sí podía, pues no ser un problema, pero sí les puede afectar, tanto que hasta incluso las voces de niños hombres las llegan a ser mujeres, ¿no? O las llegan a ser personas ya que ya están adultas, como para que no Justo, haya este problema de que lo está haciendo alguien y de repente le cambia sí, la voz y hay sí, que buscar, ¿no? justo eso pasa mucho con los niños. O sea, en lugar, por ejemplo, Bart Simpson siempre fue interpretado o ha sido interpretado por Mm, haciendo voz, una caracterización de un niño chico, porque justo como los niños hombres tienen ese problema, entonces se asegura la persona que escoge su elenco, sobre todo en animación. De unos años para acá, cuando es live action, cuando son actores reales, la gente procuramos siempre hacer el trabajo con niños, niños reales. Pero la demanda de trabajo, por ejemplo, con una serie como Los Simpson, que dura tanto, que son tantos capítulos, tantas temporadas, primera, pues el niño sí o sí va a pasar por ese cambio de voz y va a afectar al proyecto, pero por otro lado también tener a un niño, digamos, como tanto tiempo atado a un proyecto, pues no es la mejor de las ideas, ¿no? Desde ujú. muchos puntos de vista, pero por eso se toma esa decisión. Ah, y por ejemplo, cuando tú empezaste con Hermione, ¿qué edad tenías cuando ya por fin te dijeron que sí? Y a partir de ahí hiciste, ¿cuántas fueron? ¿Como seis Cinco, películas? ¿Cinco? cinco, Ajá. seis, seis, no me acuerdo, cinco, seis. Ujú. ¿Qué edad tenía cuando ya me quedé? No me acuerdo, fíjate, no me acuerdo. Pues, no sé, como que hay cosas que me acuerdo perfecto. O sea, por ejemplo, me acuerdo perfecto que cuando sea que imposible tenía 16 años, eso me acuerdo perfecto. Y a la par empecé a hacer Raven. Pero Hermione no recuerdo si fue un poquito antes o después, no, no me acuerdo, no, ¿Y no no les te quiero pasó mentir. esto de que se te hizo largo? Justo ahorita que mencionas de que para niños es un poco complicado mantenerlos tanto tiempo en un proyecto tan grande. No, porque Harry Potter pues era una película, se hacía la película y te olvidabas del proyecto un rato, ¿no? O sea, pero me Mm. refiero a proyectos como Los Simpson, que son series, que son temporadas, 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 entonces eso lo estás grabando constantemente, ¿no? O sea, a lo mejor dos Ujú. veces al año tú... Sí, Estás ahí de lleno. Ujú. exacto, y Hermione y Harry Potter pues era cada que venía una nueva película, pero pasaban años entre una y otra, antes no se producía a la rapidez que se produce actualmente. Entonces, ese tipo de proyectos, ¿no? Además, yo estaba ya más grande y yo empecé muy chiquitita, entonces también pues me fui un poco acostumbrando al ritmo de trabajo. Mm. Sí, ya era algo normal para ti. Aquí Koa Ujú. nos dice Kim Possible, Star Wars, Harry Potter, qué increíble carrera. Además, todos los personajes que has hecho me han encantado muchísimo. Oye, creo que Ah, a todos nos han marcado mucho. Violeta Park, qué ay, no puedo creer con Violeta. Este, bueno. por acá nos dicen que sí, hay que ir a ver la película que se va a estrenar el 26, estoy de acuerdo. Todos tenemos que ir a verla. Pues tenemos Em, que... pero-
Dice aquí Coa, yo aún conservo con mucho cariño un disco de Kim Possible que me dio mi mamá cuando iba en primaria. Sí. Mm. Alma nos Aparte tenemos... dice, ay, perdón, ¿cómo? No, no, que tenía muy buena música, el opening era buenísimo, en todos Eh, los idiomas. sí, Alma Vela nos dice, mil gracias por la chava, la charla, perdón. Mil gracias por la charla. Por la chava. Tuve flashback, sí, definitivamente creo que todos. A mí, ¿sabes qué me sorprendió, Leila? Que dijiste que hiciste la musiquita de Shrek, la de la La casita. casita. Ay, no, eso me explotó Sí, ahora. la hice yo con otras dos personas, pero fue chistoso porque a mí me llamaron porque era una voz infantil todavía, era muy chiquita, Ujú. pero las otras dos eran dos mujeres haciendo voz de niñita. Justo, o sea, éramos las tres, Maru Guzmán, Rocío Garcel, que son, o sea, les estoy hablando que ellas eran ángeles de Charlie, para que Ujú. sepan de qué les estoy hablando. Ellas fueron Ángeles de Charlie, que para los más jovencitos, pues es una serie súper icónica de los años 70 me parece, Los Ángeles de Charlie. Wow. Entonces, ellas doblaban esos personajes cuando estaban chavas, ¿no? Cuando eran muy jóvenes. Y hicimos, ellas hacían mucho caracterización, las dos, caracterización de niños. Entonces llamaron a ellas dos y yo como la voz infantil real y las tres grabamos esa casita de información. Wow, no, qué hermoso. Que si de por sí Shrek es como películas favoritas de todos. Sí, no, Esa a parte ver, y además específicamente. o sea, se ha convertido en un clásico Shrek, ¿no? O Sí. sea, Shrek conforme pasan los años se va volviendo más icónica y más importante. O sea, cuando la vimos en su momento, los que la vimos niños, chavitos, pues fue una locura. O sea, Shrek era com- totalmente incorrecta políticamente, ¿no? O sea, era Sí, la primer definitivamente. película que se atrevía a burlarse de los cuentos de hadas, ¿no? Entonces fue muy, muy importante en su momento, pero sé de la importancia que ha ido tomando con los años. Incluso el doblaje también de esa película, porque es un gran doblaje el que se hizo, ¿no? Entonces ha ido teniendo más y más impacto conforme van apareciendo nuevas generaciones y la conocen. Sí, sí, tengo un hermano de 13 y es como de, ¿qué vemos hoy? Shrek, ¿no? Y 13 años, o sea, ¿hace cuánto que salió De la esas película? películas. Y también es de sus favoritas. Es Con un nos gran clásico. dice, yo tengo una duda. La voz que tienes es muy bonita. ¿Es por el tiempo Muchas que gracias. has trabajado tu voz o cómo puedo mejorar mi voz así? ¿Tienes algún consejo? Mm, Pues mira, ciertamente hay cuestiones, digamos, natas, ¿no? O sea, hay cosas que son naturales en nosotros, pero por supuesto que la voz se trabaja. Yo ahorita, por ejemplo, antes de platicar con ustedes, yo no hice este, una clase de canto, ni mucho menos, ya es el uso que yo le doy a mi voz cotidianamente el que me hace colocar la voz de una manera, apoyar en ciertos resonadores para que suene, pero yo ya no lo hago, digamos, de forma eh, pensando en lo que voy a hacer, yo ya lo hago porque es un uso que yo tengo con mi voz, ¿no? Pero bueno, yo siempre les recomiendo mucho las clases de canto, por ejemplo, son Mm, buenísimas para educar una voz. Las clases de canto son vitales. Clases de voz y dicción, hay una escuela especializada en ello que se llama CEUVOZ, aquí en Ciudad de México. Talleres, y yo creo que incluso ahora en línea también se puede uno educar siempre, bueno, con mucho criterio de ver qué es lo que va a hacer uno, porque también te puedes lastimar gravemente la voz, ¿no? Si no le das un buen uso, ¿no? O sea, un mal maestro de canto que no está realmente revisando que estés trabajando de la manera correcta te puede lastimar muchísimo cuerdas vocales. Entonces, pues eso. Y bueno, nada, hay foniatras, que son los doctores especializados en la voz también, como para checar que tu aparato fonador esté limpio, sin nódulos, no fumar. Eso es otra de las cosas también muy importantes porque con el tiempo el fumador sí que va teniendo problemas, no nada más respiratorios, sino también eh, a nivel sonoro, a nivel vocal, porque pues muchas veces hay digamos, una ronquera ya, mm. eh, dice esto como permanente, ¿no? Entonces, pues ese tipo de cosas son básicas para el cuidado de la voz. Muchas gracias. Enrique Pérez nos dice, Gracias. ¿con qué tipo de personas que no tienen nada que ver con el doblaje jamás esperaste tener contacto para realizar proyectos? ¿Con qué tipo de personas que no tienen nada que ver con el doblaje? No, no Ajá. entendí
¿Con qué tipo de personas que no tienen nada que ver con el doblaje? eh, o sea, jamás te hubieras imaginado tener contacto para poder realizar proyectos. Mm, Es más No sé como, si Doblaje. bueno, como yo lo interpreto, Enrique, tú me dirás si está bien o puedes igual extender tu micro si sí, quieres mejor preguntarlo para que te aclaro, directamente. porque no, si no, como no estoy entendiendo, quién sabe qué te voy a contestar. Y a lo mejor no tiene nada que ver con lo Ay, que nada que ver, preguntaste. ¿verdad? Sí, Enrique, si mejor quieres, si quieres prender tu vámonos. micro. Bueno, bueno, ¿se me escucha? Sí, Sí, perfecto. sí, sí. Hola. Hola, hola. Bueno, primero que nada, tienes una hermosa historia profesional. Es increíble. Muchas Y gracias. gracias por estar aquí. Sí, Ah, gracias a ustedes. mi pregunta era así como, no sé, por ejemplo, con músicos o directores, a lo mejor como de que solo hacen drama o algo similar, algo que no esté relacionado, pero que en algún punto llega a conectarse con el doblaje y se crea un proyecto a través Ah, de eso. te entiendo. O sea, por ejemplo, yo he trabajado con Eugenio Derbez y he trabajado con Alfonso Herrera. ¿Ese tipo de personas te refieres? Ándale, sí, Sí, que no están directamente relacionadas con doblaje, pero han hecho doblaje y entonces algún proyecto nos conecta. Sí, pues yo ándale. tuve la gran experiencia de trabajar con Eugenio como director de doblaje, porque dobló una de sus películas, la última, que pusieron en español el nombre como Hombre al agua. Y ahí hice a la protagonista y Eugenio él se dobló a sí mismo, pero estuvo en todas las grabaciones también aportando muchísimo a la parte de dirección y fue muy padre porque al no ser una persona que regularmente hace doblaje, él tiene otra visión y fue muy enriquecedor escuchar su visión sobre lo que quería, ¿no? Con la actuación, porque por supuesto bueno, no por supuesto, hay digamos, hay mucha gente a la que no le gusta el doblaje, muchísimo, porque evidentemente hay bueno y malo, o sea, se puede hacer muy bien y se puede hacer fatal, ¿no? Entonces creo que ha decaído en la calidad, digamos, porque es demasiada la demanda, son demasiadas cosas las que se doblan hoy por hoy. Y cuando recién aparece el doblaje como una manera de localizar un, un proyecto, y localizar significa volver local un proyecto, cuando aparece el doblaje, porque digamos, no tiene demasiados años, y se empieza a hacer porque la industria del cine silente, o sea, el cine sin diálogo, las películas mudas, pasan de ese formato a el cine con diálogos, ¿no? Cuando pueden incorporar una pista de audio al cine, entonces aparece la necesidad de doblar porque Hollywood no quiere quedarse sin su distribución alrededor del mundo. Entonces, después de muchas ideas que tienen muy, muy simpáticas, ya en otra plática podré ser más puntual, pero bueno, ocurren muchas, muchas ideas en el Inter. Y cuando recién aparece el doblaje, empiezan a contratar mucho para el español aquí en México y eran actores de cine y actores de teatro. Entonces, todas las personas que hacían doblaje era muy bien pagado y todas las personas eran actores de carrera, actores de años ¿no? Y pues después va siendo tanta la demanda que empiezan a hacer doblaje muchísimas personas que no tienen una formación actoral, ¿no? Y que simplemente aprenden a sincronizar sus voces con las originales, pero eso no tiene nada que ver con una buena actuación. Y entonces, pues eso ha demeritado muchísimo la calidad y hay un gran prejuicio porque pues hay cosas que no, digo, ya de inicio resulta para muchos confuso ver algo que, por ejemplo, a Brad Pitt en español, ¿no? O sea, y prefieres ver a Brad Pitt con su voz, pero tiene muchísimas también, aporta mucho el doblaje también, ¿no? Tiene cosas muy interesantes. Y no sé por qué me fui a tanto detalle y ya me perdí de la pregunta, pero bueno, con Derbez, claro, porque Derbez me dirigió de una manera completamente distinta a lo que estoy acostumbrada con directores de doblaje, ¿no? Digamos con el grueso, porque les puedo hablar de ciertos directores que son increíbles para de verdad dirigir actuación, ¿no? Entre ellos Gabriel Kobayashi, que es a quien les mencionaba, que es mi gran mentor. Pero poca gente de verdad se dedica tanto a pulir la actuación en doblaje hoy por hoy, ¿no? Hay mucha gente que solo te dice, estás largo, estás corto, y eso significa que entraste antes o después que la boca del personaje. Y no te van a decir más, ¿no?
Entonces son poquitos los que realmente se dedican a, no, mira los ojos del personaje, qué le está pasando aquí, te cuentan la historia, te integran, hacen que saques lo mejor de ti, que caracterices, ¿no? O sea, son pocos los directores que hoy por hoy lo logran. Pero Eugenio fue muy interesante trabajar con él. Y luego Alfonso Herrera, que yo no tenía el gusto de conocerlo y que me sorprendió muchísimo su nivel actoral, su compromiso, su inteligencia, su responsabilidad. E hizo un grandioso trabajo con La Garza, que es el personaje del niño y la Garza. Y lo hizo increíble. Hizo una caracterización vocal impresionante y con un rigor y un respeto por el trabajo que me quedé, súper sorprendida y muy, muy agradecida con él por su esfuerzo y por todo lo que le dio a ese personaje. Entonces, sí, esas cosas son muy bonitas y yo espero que a partir de ahora también con estos proyectos a los que estoy teniendo oportunidad de llegar, pues venga mucha más gente por conocer, ¿no? Creo que se va a abrir un campo de posibilidades. Sí, yo Perdón, creo sí, que me así va a extendí con esta pregunta. ser. Fue muy interesante tu pregunta. John nos describe, disfruto de la interpretación de muchos de tus personajes, gracias por ser parte de ello. Ashoka es uno de mis personajes favoritos. ¿Alguna anécdota que te guste de interpretarla o reto que quieras compartir? De Ahsoka, sí, lo que les decía, o sea, sobre todo ahora que se convirtió a live action y que ya la interpreta una actriz que se llama Rosario Dawson y que tiene una voz muy grave, pues el gran reto con ella es ese, ¿no? Y además la sabiduría que tiene ese personaje, porque, a ver, a Ahsoka yo la hago desde que era una adolescente, desde que era una Padawan, y he ido creciendo con ella, ¿no? Entonces, pues tiene como mucha conexión conmigo porque pues también me considero que en algún momento fui una Padawan de lo que hago, ¿no? Y entonces llegar a ser Jedi, pues Mm, como es algo muy simbólico, ¿no? O sea, lo digo por ella, obviamente no me estoy comparando con el nivel de sabiduría que tiene Ahsoka, pero me ha enseñado muchísimo, o sea, es una templanza y una sabiduría y una conexión, ¿no? A nivel mental y espiritual y una tranquilidad para decir todo, que es bien complicado hacerla porque me lo explicaba el director, Héctor Emanuel se llama él y es también compañero mío desde que éramos muy niños, ¿no? Y es un gran, gran director, se ha convertido en un gran director de doblaje. Y él me explicaba que, por ejemplo, o sea, con Ahsoka teníamos que verlo así como una gráfica, ¿no? Porque nosotros trabajamos con un sistema que se llama Pro Tools, es donde graban nuestras voces. Y es una cuestión así ya súper avanzada de tecnología que puede quitarte los ruiditos, acomodar frases, o sea, es decir, por ejemplo, si yo me equivoco a la mitad de una frase, si hay un espacio, pueden tomar esta parte de la primera toma y esta parte de la segunda, si al director le gustó más o si yo no tuve errores, por ejemplo, de dicción y juntarlas, ¿no? Entonces, el Pro Tools lo que hace es como esta edición de audio y con un buen ingeniero, pues esto es un proceso rapidísimo, ¿no? A comparación de cómo se hacía antes el doblaje. Y entonces me explicaba que Ahsoka era como esta gráfica, ¿no? Y no era que no tuviera emoción, solo que la emoción está tan contenida que yo nunca me salía de aquí. Y un personaje normal, pues tiene picos, ¿no? O sea, vas, hablas, gritas, ¿no? Más o menos para que se lo puedan imaginar gráficamente. Y Ahsoka nunca se sale de esta cajita, ¿no? O sea, todas sus emociones son súper contenidas. Y eso no significa que no le está pasando cosas, porque si yo la abordo así, pues la vuelvo muy plana. Y Ahsoka no es un personaje plano, al contrario. Está lleno de matices y de sabiduría, pero nunca se sale de este registro. Entonces, ese tipo de cosas son muy difíciles como actriz, porque de repente, pues tú estás acostumbrado a hacer cosas, inflexiones, ¿no? Como ahorita que les estoy platicando, pues yo les platico algo, a veces corro, a veces hablo lento, a veces subo, hablo agudo, grave, paso por todos mis registros y Ahsoka siempre permanece en una cajita. Entonces, cuando ya lo pude visualizar así, creo que ahí fue cuando conecté. Pero sí, fue todo un reto, Ahsoka Tano. Aquí Alberto nos dice, ¿hay alguna diferencia técnica o de dificultad entre doblar personajes animados y actores reales? Sí, 100%. Yo siento que doblar actores reales a lo que llamamos live action es mucho más complejo, en una parte. Depende qué tipo de actor seas también, porque les voy a platicar que ahora, por ejemplo, con Robot Salvaje, hicimos muchísimas pruebas, muchos castings para mucha gente. Y eso incluyó gente que no se dedica regularmente al doblaje. Y fue tan difícil que me entendieran el concepto de caracterizar una voz. Caracterizar es, por ejemplo, un Homero Simpson. Caracterizar es, por ejemplo, dejen recuerdo algún otro.
Madame Mim de La espada en la piedra, Shrek, el burro, ¿no? Todos tienen una voz que no es la voz real del actor, es una voz caracterizada, esto es decir, estas voces tienen características muy especiales. Algunos son muy nasales, otros son muy roncos. Si es el villano, pues normalmente se va a ir a sus tonos más graves y oscuros y va a utilizar ciertas partes de su aparato fonador. Y si es el hada, pues entonces va a estar mucho más en sus agudos y todo. O sea, eso es caracterizar una voz. Y fue tan complicado que gente que no hace doblaje lo entendiera porque normalmente todo lo que hacen lo hacen con sus voces normales, con sus voces naturales. Por ejemplo, ahora en El Pingüino van a ver al actor principal, no sé si vieron la película, la última película de Batman, pero es interpretado el Guasón por Colin Farrell. Y yo no lo sabía. Y yo lo descubrí como al cuarto, quinto capítulo porque me lo dijeron. Pero además de que tiene una gran caracterización física, que eso se encarga el departamento de maquillaje, él hace una cuestión con su voz que jamás lo encontrarías. O sea, desapareció. Desapareció el actor. Nunca había yo visto un trabajo de ese nivel, porque no lo ubicas, o sea, jamás piensas quién es. Entonces, esa es una caracterización para que me entiendan lo que les estoy hablando. Y eso es muy complicado para muchos. Normalmente la animación requiere mucho de caracterización. La caricatura necesita mucho caracterizadores, gente que es buena caracterizando. Y el gran reto con el live action es que tiene que ser muy natural. O sea, en el mejor de los casos, la gente no tiene que escuchar que eso está doblado. No, o no lo puede saber porque sabe que Brad Pitt no habla ese español con esa calidad, ¿no? O Leonardo DiCaprio, o Dustin Hoffman, o Meryl Streep. Va a saber que está doblado, pero el punto es decirlo y actuarlo con tal naturalidad que cuando tú estás viendo una película doblada, no estés pensando que está doblada. Esa es como la magia del doblaje, ¿no? Que está tan bien hecho y también no solo actuado, sino también sincronizado que tú puedas relajarte y ver la película. Eso es lo mejor que te puede pasar haciendo doblaje, ¿no? Si todo el tiempo estás pensando, ¡ay! ¿Por qué hablo tan feo? ¡Ah! ¿No? Entonces está pésimamente mal hecho. Y eso sucede, ¿no? Entonces, empecé diciéndoles, yo creo que live action, porque he visto que es muy complicado que la gente lo haga de buena manera, pero luego pensé en los ejemplos de caracterización y es otro boleto y la gente a veces también no es buena para eso, ¿no? Son como diferentes, tienen sus propias dificultades cada una de las dos. Enrique, aquí retomando eso de la caracterización, dice, eso de la caracterización es diseñar una voz desde cero y hacerla icónica. No necesariamente en doblaje, sí, totalmente cuando eres el actor original, por ejemplo, en el caso del pingüino que les estoy platicando. O sea, él diseñó ese personaje seguramente con su coach actoral o con el director de la serie, bueno, con el director de la película en su momento, ahora con el director de la serie. Ahí sí tú creas una voz para ese personaje. O sea, cuando tú vas a hacer desde cero un proyecto, tú eres el encargado junto con tu coach, junto con el director, junto con quien esté en esa parte a veces tienes un coach vocal si estás haciendo algo muy específico también, ¿no? Pero en el doblaje, no necesariamente porque en el doblaje tú estás reproduciendo en tu idioma algo que ya se generó. O sea, tú no puedes escuchar algo y decir, pero yo lo voy a hacer así, ¿no? O sea, tú en doblaje lo que estás haciendo es tratando de absorber lo que ya crearon y ahora hacer lo mismo, pero en tu idioma. Ese es el trabajo del actor de doblaje y por eso también es tan complejo hacerlo bien, porque además de todo ya hay algo que tienes que estar, de lo que tienes que estar pendiente, que es una creación, y tú tienes que ser muy respetuoso con esa creación, porque ya está hecha. Y ahora lo que vas a hacer es tratar de llegar en español a lo mismo que se hizo originalmente en el idioma en el que se creó esa serie o esa película. Por aquí tenemos otra pregunta. ¿Tienes algún personaje al cual le guardes un cariño especial y por qué? Nova nos dice, el mío es Hermione. Pues sí, o sea, especialmente estos que les mencioné, porque pues finalmente son los personajes que me han dado más satisfacciones, porque pertenecen a sagas icónicas, porque son personajes muy bien escritos, eh, muy importantes, que marcan la vida de muchísimas personas, ¿no? Y entonces, pues yo creo que en esa medida también se van volviendo importantes para mí. Particularmente a mí, como les decía al principio de la charla, me encanta hacer comedia. Entonces,
tanto Raven como Charlotte de La Princesa y el Sapo, por ejemplo, pues para mí son dos de mis favoritos por el nivel de comedia que yo tengo que desarrollar para poderlos interpretar en español, ¿no? O sea, son dos personajes sumamente carismáticos, con matices y con una versatilidad vocal muy rica. Entonces yo tengo que aprender mucho sobre la marcha. Al final, para nosotros como actores de doblaje, ellos, los personajes, se vuelven maestros, ¿no? Se vuelven nuestros maestros porque tú estás, como les decía ahorita, poniendo tu voz en algo que ya está realizado previamente. Entonces es un gran trabajo de oído, de ritmo, poder hacer, reinterpretar eso ahora, pero en tu idioma. Entonces, creo que esos son dos de los que más he disfrutado. Y los otros, pues Hermione, Violeta, Shuri, Ahsoka, particularmente ahora Sofía de El Pingüino, pues ha sido uno de los personajes más complicados de mi carrera, ¿no? Porque es un personaje muy complejo. Em, pero pues es un poco no tengo uno solo porque no podría decirles, solo tengo una debilidad por la comedia y entonces siempre que me toca hacer un personaje bonito cómico, pues soy muy feliz. Perfecto. Tenemos ya pocos minutos, ya vamos a ir cerrando esta conferencia. Em, Tenemos aquí a una persona que se llama Franco, que nos había escrito hace un par de semanas que quería Ujú. mostrarte unos dibujos que él había hecho para ti. Entonces, Franco, te vamos a dar aquí el permiso para Ujú. poder encender tu cámara y mostrar directamente. Y te reactivo el audio por si quieres aprovechar este espacio para decirle lo que tú quieras a Leila. Ok, no sé si ya prendiste tu micro, no te escuchamos. Creo que sí lo prendiste, ¿verdad? Pero no tenemos audio. No, y no te escuchamos. Creo que es un problema de conexión. Si quieres escribir por acá y mostrar en este momento los dibujos que tienes preparados para Leila. Oh, creo que está teniendo problemas con su audio. Oh, A ver si por ahí los vemos. mm, es un Ese dragón. es el dragón, ¿no? De Buscando a tu dragón, supongo. Hay cómo entrenar a tu dragón, es que imposible. Sí los estamos viendo, Franco. Muchas gracias. Wow, qué bonitos. Ay, ahora se trabó. Ay, más que imposible. Ese no se alcanza a ver, creo que es Astrid. Sí, es Sí, Astrid. creo que es Astrid. Ujú. Ajá, ya lo vimos, qué bonita. Gracias, Franco. Otra Kim. Y Ron está ahí al lado, ¿verdad? Qué bonito tu libro de dibujo. Justo Franco quería mostrarte todo lo que ha Ah, hecho muchísimas porque es fan tuyo. gracias. Ahorita pues tuvo problemas con su audio, pero Franco es muy fan tuyo, entonces Pero estamos viendo todos los dibujos. Muchas gracias, qué lindo. Qué bonito. Muchas gracias. muchas gracias, Franco. Listo. Mm, Bueno, voy a regresar por acá. Gracias. Muchas gracias, Franco, por haber mostrado tus dibujos. Eh, Muy lindos. Lástima que estás teniendo problemas con tu audio, pero tú escríbenos por acá. Acá nosotros pasamos el mensaje en estos últimos minutos que tenemos de Gracias. conferencia. Y pues no sé si alguien más tiene algo que agregar a esta charla. Estamos a 2 minutos de finalizar. Em,
Aquí el hilo negro nos dice, muchas gracias, Leila, felicidades por tu participación en El Pingüino. Excelente Muchas conferencia, gracias. muchas gracias. Muchísimas, con mucho gusto. Por acá no sé si alguien más quiera decir alguna otra cosa. Bueno, creo que vamos muy bien. Oye, Leila, y aprovechando teniéndote aquí, ¿nos regalarías alguna interpretación de algún personaje que a ti te guste? Claro que sí. Charlotte, por ejemplo, Ay, dice, sí. El príncipe, el príncipe Naveen de Maldonia viene a Nueva Orleans. Yo pensé que eso de pedir deseos era para bebés y gente más bien loca. Oh, ese es ay, qué maravilla. Ay, es hermoso. Si de por sí ya verlo en la película es maravilloso, ahora verlo en vivo, es increíble. A mí me regalarías de Hermione, Hermione Granger. Hermione. Ay, sí, es que luego me cuesta un poco de trabajo como recordar textos de cada personaje, pero déjenme buscar rápido algo de Hermione, porque también uno en mi cabeza diálogo con voz, que bueno, ella habla solo un poco más jovencilla, pero déjame buscar O de Violet em, Parr. Violeta dice, ¿normal? ¿Quién en esta familia es normal? El único normal es Jack. Jack y todavía no sabe ir al baño. Esa es Violeta. Wow. Ay, qué emoción. Pero, déjame buscarte rápido algo de Hermione. ¿Cómo es esta? A ver, vamos a ver. Déjame ver si lo encuentro, porque luego justo como me piden que grabe cositas, ya tengo ahí como mis acordeones. Bueno, es por ejemplo de Hermione. Ronald me pidió que te dijera que Simus le dijo, que Dean le dijo a Parvati que Hagrid te busca. ¡No soy una lechuza! Esa es Hermione. Es impresionante. Ay, muchas gracias, Leila. Es maravilloso No, escuchar gracias a usted. en Un vivo placer, un placer. y poder ver cómo se ve el rostro detrás de la persona que lo está haciendo, ¿no? Porque digo, vemos al actor y vemos a la Oh, animación, sí. pero es igual una joya poder ver este rostro de quien lo está interpretando. Muchas gracias, Leila. Pues vamos a Gracias dar a ustedes. por finalizado esto. Enrique, yo no conocía tanto el mundo del doblaje, pero siempre he tenido esa curiosidad. Ahora seguiré de cerca tu trabajo. Gracias por influenciar tanto en nuestras Gracias. vidas, Leila. Ay, muchísimas gracias. Y como Un final, ¿qué poco consejo? Ay, sin perdóname. querer queriendo, ¿eh? No, digo que un poco sin querer queriendo, porque realmente, pues, o sea, que les digo, esto antes, pues, no se daba para nada, ¿no? Hacer doblaje era algo completamente anónimo, ¿no? Entonces yo Mm, creo realmente que, que cuando uno hace esto con el amor y el cariño que tengo el honor o el privilegio de decir que yo le tengo al trabajo que hago y muchos compañeros también, em, pues nunca lo hicimos con la intención de ser reconocidos o de que alguien, no sabíamos, pues no teníamos acceso a quien escuchaba nuestro trabajo. Entonces esto para mí es un regalo y una consecuencia de muchos años de esfuerzo, de trabajo, de dedicación, de siempre estar buscando cómo prepararme más para dar un mejor resultado, ¿no? Pero realmente poder tener preguntas y contacto con la gente que ha escuchado tu trabajo, pues es ahora un regalo que la vida nos está dando. Entonces, pues lo agradezco de todo corazón. y además era súper necesario, o sea, súper necesario que tengas este reconocimiento. Al final has marcado muchas vidas de muchas personas. Entonces tenemos que Sí, dar pero ese también reconocimiento. les agradezco mucho, pero creo que también es un poquito parte de, ¿no? O sea, hacerlo solo porque te gusta mucho, o sea, Ujú. creo que Creo que esa es la magia también, cuando haces algo que disfrutas mucho y tú te conectas mucho, logras conectarte con otros aún sin saberlo. Y este es un claro ejemplo de lo que pasa en doblaje, ¿no? O sea, realmente uno lo hace conectándose, conectando su ser con algo que de verdad disfruta, como asumo que ustedes hacen con su trabajo visual. eh, pero cuando tú, o sea, creo que esa conexión viene
de lo que tú lograste hacer con lo que está, con tu trabajo, ¿no? O sea, cuando tú logras conectarte realmente con tu trabajo, después otros se conectan igual porque es una cuestión mágica, energética y que no, que cuando se hace sin saberlo, creo que resulta algo muy lindo, ¿no? Porque no Sí, y estás, regresas a lo que decías de que no lo buscas, solo sí, pasa. porque no estás Ujú. tratando, no estás tratando realmente de agradar o de que los demás te, no sé, te alaben o te, ¿no? O sea, creo que hacerlo desde este perfil más como por ti, porque lo disfrutas, pues a veces puede llegar muchísimo más de lo que tú te imaginas y eso es bonito también. Hay algo muy lindo en eso. Pues muchas gracias, Leila. Como último, ¿qué Gracias. consejo le darías a alguien que quiere empezar en este mundo del doblaje? Que estudien actuación primero, que es una necesidad primordial, entender y revalorar, porque está como muy devaluado en ese sentido, siento desde hace mucho tiempo, que es una especialidad y es una rama de la actuación y que realmente es algo que se aprende después, ¿no? O sea, es muy difícil hacerlo. Es una, técnicamente es muy complicado hacer doblaje, técnicamente, porque tienes poco para preparar un personaje, realmente llegas, te explican y sincronizar, tener un audífono aquí con el original, tú sincronizar en una voz, tienes que quedar técnicamente ser muy perfecto, pero además actuarlo y tal, o sea, es realmente complicado. Entonces, yo lo que más les recomiendo es que primero entender que es una rama, una especialidad de la actuación y que se capaciten como actores, eso es primordial, no solo porque es necesario, sino porque solo los que están realmente capacitados marcan una diferencia y trascienden en cualquier área, ¿no? Entonces siempre estudien mucho y saber que esto es la base actoral. Muchas gracias, Leila, otra vez. Felicidades por tu increíble Gracias. trabajo. Muchas, Muchas muchas gracias a todos los que están aquí conectados, que nos comparten sus comentarios. Franco, gracias por gracias. mostrar tus dibujos. Y bueno, pues esperamos volver a tenerte alguna vez. Ojalá en algún momento sea algo presencial y podamos hacer algo por ahí. Ay, con Sería muchísimo increíble. gusto. Sería un gusto también para mí. Muchas gracias. Y pues ya sabes que eres bienvenida en persona cuando quieras. Muchísimas gracias. Muchas Gracias gracias. a todos Pues, y pues pronto les compartimos el video porque esto va a estar grabado. Leila, también te vamos a compartir. ay, excelente, sí. Y Muchas pues gracias. muchas gracias a todos. Gracias, que tengan muy bonita noche y gracias, Bersoma, por esta iniciativa y por que lo sigan haciendo muchísimos años más. Ay, muchas gracias. Ok. Gracias a todos. Nos vemos pronto. Bye. Bye.